En este video vamos a leer este libro que se llama Almendra. Eh, Últimamente he tenido muchas ganas de leer porque ya saben muchos de ustedes, o bueno, para los que no me conocen, yo soy Solkin Llamas. A mí me encanta la literatura, de hecho intento escribir algunos textos y por ende también me encanta leer, y en este caso lo que vamos a hacer es leer este libro que, bueno, el reflejo de la luz no me deja enseñarlo, pero este libro se llama Almendra y fue escrito por una autora o un autor coreano. Este libro de hecho ganó el premio de libros de Japón de 2020, no sé si se alcanza a ver acá porque la luz tapa un poquito eso, pero este libro ganó un premio de literatura de libros en Japón en el año 2020, o sea, hace 2 años. Y vamos a empezar a leerlo porque suena muy interesante y creo que puede ser una dinámica interesante para los videos de este canal que se vuelvan completamente literarios. Para la gente que es nueva en este canal, quiero aclarar que este canal ha tenido muchas etapas anteriormente, pero creo que este es el momento de encontrar un público objetivo y para ello voy a utilizar como medio una de mis grandes pasiones, que es la literatura. En esta ocasión vamos a leer Almendra, de un autor coreano que ganó el premio de literatura en Japón hace 3 años. Este libro tiene una sinopsis muy interesante porque se trata de un niño, un adolescente que nos cuenta su experiencia desde su niñez, teniendo una condición que hace que no pueda sentir emociones, que no las pueda expresar, que no las pueda alternar, y nos cuenta toda su situación desde la escuela, desde su nacimiento, toda su infancia, y vemos cómo poco a poco se va integrando a la sociedad, pero de alguna manera no se siente cómodo. Entonces creo que esta sinopsis o esta pequeña entrada es muy bueno para dar un contexto de este libro, y también quiero que sepan que no vamos a leer todo el libro porque la invitación está abierta para que ustedes lean el libro, pero sí vamos a leer una parte como una pequeña introducción y lo voy a estar haciendo por capítulos. Así que si les gusta leer, los invito a leer este libro que se llama Almendra y se los dejo abajito en la descripción para que lo puedan comprar por Gandhi o por Amazon. Hay almendras dentro de mí. En ti también hay almendras, y también en aquellos que amas y odias, pero nadie puede sentirlas, solo sabemos que están allí. En síntesis, esta historia habla de un monstruo que se encuentra con otro monstruo. Uno de esos monstruos soy yo. No te diré si el final es feliz o trágico, porque toda la historia se torna aburrida una vez que te arruinan la sorpresa del final, así que quizás te involucrarás más en ella si no adelanto el desenlace. Y sé que puede parecer una excusa, pero al fin y al cabo, ni tú ni nadie puede saber en realidad si una historia al final es alegre o trágica. Creo que está interesante, ¿no? Ese prólogo, como que causa misterio, causa cierta intriga, cosa que me gusta, me gusta la verdad, causa cierta intriga. Vamos a leer, empezamos a leer, aquí nos da como el primer vistazo de lo que tenemos que leer. Mira, el capítulo número 1, aquí lo tenemos, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque me interesa mucho comenzar a leer el capítulo 1. Aquel día 6 personas murieron y una resultó herida. Primero fueron mamá y la abuela, luego un estudiante universitario que había intentado detener al hombre, después 2 tipos de unos 50 años
que se habían parado en la primera fila del desfile del Ejército de Salvación, seguidos por un policía. Finalmente el mismo hombre había elegido ser la última víctima de su maníaco derramamiento de sangre. Se apuñaló en el pecho con fuerza y, al igual que las otras víctimas, murió antes de que llegara la ambulancia. Yo simplemente observé cómo se desarrollaba todo ante mí, allí en pie, con los ojos vacíos como siempre. Esa escena también me causa intriga, o sea, creo que es muy interesante, me gusta cómo empieza con esa atmósfera atrapante, te mete ya en una situación donde estás viendo la escena de la madre y la abuela muertas en el piso y el tipo que cometió el asesinato autosuicidándose, o no sé cómo se pueda decir, y acuchillado, ¿no? Con las puñaladas que se pueden imaginar. La puñalada en el pecho, como lo describe, creo que es una forma atrapante de iniciar una novela. La verdad, o sea, está chido, me gustó. Vamos después, si quieren analizar en otro video, las cuestiones del desarrollo, por qué lo escribió de cierta forma, el tipo de narrador o la narrativa que tiene en el interior. Ya eso lo vamos a hacer después, si se da la ocasión. Bueno, vamos a ver. El primer incidente ocurrió cuando tenía unos 6 años. Mientras tanto, así como su amor llegaba para siempre a su fin, yo, pasajero inesperado de esa joven pasión, era completamente olvidado. Después de que todos los niños se hubieran marchado, quedé solo vagado fuera de la guardería. Todo lo que el niño de 6 años, que era yo entonces, podía recordar sobre su casa era que se encontraba en algún lugar sobre un puente. Fui arriba y permanecí en el paso elevado con la cabeza colgando sobre la barandilla. Contemplaba los coches que transitaban debajo de mí y tragué tanta saliva en la boca como me fue posible. Apunté a un coche y escupí. Mi saliva se evaporó mucho antes de acertar al vehículo, pero mantuve mis ojos fijos en la carretera y seguí escupiendo hasta que me sentí mareado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es asqueroso? Eso es asqueroso. Miré hacia arriba para encontrarme con una mujer de mediana edad que pasaba y observándome, pero continuó su camino sin más, apartándose de mí igual que a los coches debajo, y me quedé solo de nuevo. Las escaleras del paso elevado se desplegaban en todas las direcciones. Perdí mi orientación. El mundo se advertía debajo de las escaleras. Todo era del mismo color gris glacial a la izquierda y a la derecha. Un par de palomas batieron sus alas por encima de mi cabeza. Decidí seguirlas, para cuando me di cuenta de que estaba yendo en la dirección equivocada, ya me había alejado demasiado. En la guardería había estado aprendiendo una canción llamada Las hormigas marchan de una en una. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de una en una o de dos en dos. ¡Hurra! ¡Hurra! Y así es como decía la letra. Yo pensaba, de alguna manera, que llegaría que llegaría a mi casa si simplemente marchaba. De manera que continué obstinadamente dando mis pasitos hacia adelante. La carretera principal conducía a un callejón estrecho, bordeado por casas antiguas, de muros medio derrumbados, todos marcados con números aleatorios en rojo
y la palabra vacía. En ellos no había nadie a la vista. De pronto oí a alguien gritar ¡ah! En voz baja. No estaba seguro si fue ¡ah! O fue ¡ay! O tal vez fue ¡oh! Se trataba de un lamento grave y corto. Me dirigí hacia el sonido, el cual se convirtió en un breve soplido a medida que me acercaba. Entonces cambió y se convirtió en... Venía de otro lado de la esquina. Dobré a la esquina sin titubeos. Un niño yacía en el suelo, un pequeño niño cuya edad no podía determinar. Pero entonces unas sombras negras comenzaron a proyectarse y a desaparecer sin cesar sobre él. Lo estaban golpeando al niño. Los graves lamentos no provenían de él, sino de las sombras que lo rodeaban, y eran más como gritos de esfuerzo. Lo pateaban y escupían. Más tarde supe que se trataba de unos estudiantes de secundaria, pero en aquel entonces esas sombras me parecían tan altas y grandes como adultos. El chico no se resistió ni emitió sonido alguno, como si se hubiera acostumbrado a recibir palizas. Lo empujaban hacia adelante y hacia atrás como un muñeco de trapo. Para rematarlo, una de las sombras clavó su codo en el costado del niño. Luego se fueron y escaparon. El niño se hallaba cubierto de sangre, como una capa de pintura roja. Me acerqué a él. Parecía mayor que yo, tal vez de 9 o 10 años de edad, casi del doble de mi edad. Sin embargo, parecía ser más joven que yo. Su pecho se agitaba rápidamente. Su respiración era entrecortada, como la de un cachorro recién nacido. Resultaba obvio que se hallaba en peligro. Volví al callejón. Todavía estaba vacío. Solo las letras rojas en las grises paredes perturbaban mis ojos. Después de vagar durante bastante tiempo, vi finalmente una pequeña tiendita. Me deslicé en su interior. Disculpe, estaban emitiendo Juego en Familia en la televisión. El dueño de la tienda reía tan fuertemente viendo el espectáculo que no debió haberme oído entrar. Los invitados del programa participaban en un juego en el que una persona con tacones en los oídos debía adivinar palabras leyendo los labios de los demás. La palabra era turbación. No tengo ni idea de por qué recuerdo aún esa palabra, ni siquiera sabía lo que significaba turbación. Entonces una de las mujeres emitía conjeturas equivocadas y una y otra vez provocando la risa de la audiencia y del tendero. Al fin el tiempo se había acabado y su equipo perdió. El tendero charrisqueó los labios, tal vez porque se sentía mal por ella. No pudo adivinar la palabra. Señor, volví a llamarle de nuevo. ¿Sí? Finalmente se dio la vuelta. Hay alguien tirado en el callejón. ¿De verdad? Dijo con indiferencia y enderezó y se enderezó. En la televisión ambos equipos estaban a punto de jugar una ronda definitiva que podía cambiar el rumbo del concurso. Podría morir, dije jugueteando con un caramelo que había en el mostrador. Ah, sí. Sí, fue entonces cuando finalmente me miró a los ojos. ¿Dónde aprendiste a decir cosas tan espeluznantes? Mentir es malo, hijo. Permanecí en silencio durante un momento, intentando hallar
las palabras para convencerlo, pero era demasiado joven para poseer un vocabulario variado, y no me sentía capaz de pensar en algo más verdadero de lo que ya había dicho. Podría morir pronto. Todo lo que era capaz de hacer era repetirme. Bueno, pues me gustó esta primera parte de la lectura, fíjense. Estuvo interesante, bueno, en general está interesante cómo empieza este libro, ¿no? Díganme en los comentarios qué opinan. Capítulo 3. Esperé que acabara el programa mientras el tendero llamaba a la policía. Cuando vio que yo seguía jugando con el caramelo, me dijo de mala manera que me marchara si no iba a comprar algo. La policía se tomó su tiempo hasta llegar a la escena, pero en todo lo que yo podía pensar era en el niño tirado en el suelo frío. Ya estaba muerto. Lo curioso es que el niño era del hijo del tendero. Eso era lo curioso. El hijo del tendero era el niño. Me senté en un banco en la comisaría de policía, balanceando las piernas. Se movían hacia adelante y hacia atrás, generando una brisa fresca. Ya estaba oscuro y yo tenía sueño. Justo cuando ya estaba a punto de quedarme dormido, la puerta de la comisaría de policía se abrió de par en par para revelar a mi madre. Ella dejó escapar un grito cuando me vio y me acarició la cabeza con tanta fuerza que me hizo daño. Antes de que ella pudiera disfrutar plenamente del momento de nuestra reunión, la puerta se abrió de nuevo y entró el dueño de la tienda con su cuerpo con su cuerpo sostenido por los policías. Gemía y su rostro estaba cubierto de lágrimas. Su expresión era muy diferente a la que tenía antes cuando veía la televisión. Se dejó caer de rodillas temblando y golpeó el suelo. De pronto se puso en pie de un salto, señalando con el dedo hacia mí. No era capaz de entender exactamente sus desvaríos, pero lo que capté fue algo como esto. Eso está interesante, ¿eh? Me sorprende todo. Los policías habían llegado antes, si lo hubieras dicho en serio. Los policías habrían llegado antes si lo hubieras dicho en serio. El policía que estaba a mi lado se encogió de hombros. ¿Qué puede saber un niño de 6 años? Dijo el policía, y logró impedir que el tendero cayera al suelo otra vez. Sin embargo, yo no podía estar de acuerdo con el tendero. Lo había dicho, lo había dicho completamente en serio desde el principio. No sonreí ni reaccioné de forma exagerada ni una sola vez. No podía entender por qué me reprochaba de eso, pero el niño de 6 años que era yo entonces no conocía las palabras necesarias para formar este razonamiento en una oración completa, por lo que me quedé en silencio. En cambio, mamá alzó la voz por mí, convirtiendo la comisaría de policía en un manicomio con el clamor de un padre que había perdido a su hijo y el de una madre que había encontrado al suyo. Esa noche jugué con bloques de construcción como hacía siempre. Había formado el cuerpo de una jirafa que podía cambiar en elefante si torcía su largo cuello. Sentí que mamá me miraba con sus ojos examinando cada parte de mi cuerpo. ¿No estabas acostado? Preguntó ella. No, respondí. Para ser honesto, me llevó un tiempo entender el apodo
que la abuela me había puesto con tanto cariño. En los libros los monstruos son adorables. En realidad los monstruos estaban en el extremo opuesto de lo adorable o de todo lo adorable. Me preguntaba por qué me llamaba así, incluso después de aprender la palabra pajadoja o paradoja. No sabía qué significaba bien paradoja, la cual significaba combinar ideas contradictorias entre sí, una paradoja. Me sentía confundido. El énfasis recaía en la adorable o en el monstruo. De todos modos me dijo que me llamaba así de cariño, por lo que decidí confiar en ella. Las lágrimas brotaban de los ojos de mamá cuando la abuela le contó el incidente de la niña de la cinta para el pelo con motivos de Mickey Mouse. Sabía que llegaría ese día, o simplemente no esperaba que fuera tan pronto cuando llegó ese día. Oh, déjate de tonterías. Si quieres quejarte, ve a hacerlo a tu habitación y cierra la puerta. Eso detuvo el llanto de mamá de un momento a otro. Miró a la abuela un poco sorprendida por el súbito arrebato. Entonces comenzó a llorar aún con más fuerza. La abuela chasqueó la lengua y sacudió su cabeza. Dirigió su mirada a una esquina del techo y exhaló un profundo suspiro. Esto sucedía muy a menudo entre ellas dos. Era cierto, mamá había estado preocupada por mí desde hacía mucho tiempo. Eso era porque yo siempre fui diferente a los otros niños, incluso desde mi nacimiento, porque yo no sonreía. En primer lugar, mamá había pensado simplemente que mi desarrollo era lento, pero los libros de crianza de niños que decían que un bebé comenzaba a sonreír 3 días después de nacer. Ella contó los días, habían pasado casi un centenar. No sabía cuántos días habían pasado, como, como en un cuento de hadas que la princesa sufre una maldición por la cual no puede sonreír jamás. Yo ni pensaba o ni pestañeaba, al igual que un príncipe de una tierra lejana que intenta ganarse el corazón de su amada. Mamá probó todo. Ella intentó con aplausos, compró cascabeles de diferentes colores e incluso practicó bailes tontos con canciones para niños. Cuando se cansaba salía a la terraza y fumaba, un hábito que apenas había logrado dejar después de saber que estaba embarazada de mí. Probara lo que probara, mamá no lograba hacerme sonreír. El médico dijo que no tenía ningún problema en particular, a excepción de la falta de sonrisas. Los resultados de las pruebas mostraban que mi altura, peso y desarrollo conductual eran normales para mi edad. Nuestro pediatra familiar descartó las inquietudes de mamá diciéndole que no se preocupara porque su bebé estaba creciendo saludable. Un tiempo después, mamá trató de consolarse diciéndose que yo era simplemente un poco más tranquilo que otros niños. Entonces sucedió algo cerca de mi primer cumpleaños que demostró lo que ella siempre había sospechado. Ese día mamá había puesto en la mesa una tetera roja llena de agua caliente. Se dio la vuelta para mezclar la leche en polvo. Yo quise tomar la tetera y ésta cayó de la mesa, dándose contra el suelo y salpicando agua hirviendo por todas partes. Todavía tengo una leve marca de la quemadura de aquel día del tamaño de una pequeña moneda. Grité y lloré. Mamá pensó que en adelante las teteras rojas y el agua me asustarían
hubiera ocurrido a un niño normal, pero no fue así. No me aterrorizaban el agua ni las teteras. Seguía intentando alcanzar la tetera roja, ya fuera que tuviera agua fría o caliente en su interior. La evidencia seguía acumulándose. Había un anciano tuerto que vivía en la planta baja, con un gran perro negro que simplemente tenía atado un poste en el patio. Me quedé mirándolo directamente a las pupilas lechosas del anciano, sin temor. Y cuando mamá me pidió, y cuando mamá me perdió la vista, de un momento a otro estiré la mano para tocar al perro, el cual demostró sus dientes y gruñó. Incluso después de haber visto al niño de la casa vecina sangrando, pues había sido mordido por curiosear como yo hacía con aquel perro, no me detuve. Mamá tenía que intervenir constantemente. Después de varios incidentes similares, mamá comenzó a pensar que yo no podía tener un coeficiente intelectual bajo, pero no había prueba alguna de ello. Tal vez pensó en eso, que simplemente tenía un coeficiente intelectual bajo. Por lo tanto, al igual que lo hubiera hecho cualquier madre, intentó hallar una manera de despejar sus dudas acerca de su hijo de forma positiva. Es más valiente que otros niños. Así fue como ella me describió en su diario. Aun así, la ansiedad de cualquier madre alcanzaría su punto máximo si un hijo no hubiera sonreído ni una vez al cumplir 4 años. Mamá tomó mi mano entonces y me llevó a un hospital más grande de la clínica habitual. Ese día es el primer recuerdo que tengo grabado en mi cerebro. El recuerdo que veo un hombre con bata blanca se sienta frente a mí, radiante, comienza a mostrarme diferentes juguetes uno por uno. Algunos de ellos los sacude, luego golpea la rodilla con un pequeño martillo. Me golpea la rodilla. Mi pierna se balancea más alto de lo que creía posible. Coloca sus dedos bajo mis axilas. Me hace cosquillas y me río un poco. A continuación saca unas fotografías y me formula algunas preguntas. Una de las imágenes aún la recuerdo vivamente. El niño de esa foto está llorando porque su mamá se ha marchado. ¿Cómo se siente él? Al no saber la respuesta, levantó la vista hacia mamá, que estaba sentada junto a mí. Ella me sonríe y me acaricia el cabello. Luego, muy sutilmente, se muerde su labio inferior. Algunos días más tarde, mamá me lleva a otro sitio, diciendo que podré conducir una nave espacial, pero terminamos en otro hospital. Le pregunto por qué me trae al doctor cuando no estoy enfermo, pero ella no contesta. En el interior me piden que me recueste sobre algo frío. Me meten un tanque blanco. Bip, bip, bip. Escucho, escucho sonidos extraños. Así fue mi primera travesía sideral. Resultó muy aburrida. Entonces la escena cambia. De pronto veo más hombres con batas blancas. El mayor de ellos me ofrece una fotografía borrosa en blanco y negro, diciendo que es el interior de mi cabeza. ¡Qué mentiroso! Claramente esa no es mi cabeza, pero mamá asiente con la suya como si creyera una mentira tan obvia. Siempre que el hombre mayor abre su boca, los más jóvenes toman notas a su alrededor. Finalmente comienzo a aburrirme un poco de nuevo, y mis pies, con nerviosismo pateando el escritorio del hombre mayor, comienzan su acción.
Cuando mamá pone su mano sobre mi hombro para detenerme, miro hacia arriba y veo que está llorando. Todo lo que puedo recordar del resto de ese día es el llanto de mamá. Ella llora y llora y llora. Ella sigue llorando cuando nos dirigimos otra vez a la sala de espera. La tele proyecta dibujos animados, pero no puedo concentrarme por culpa de su sollozo. El defensor del universo lucha contra el villano que cabecea a mi lado. Despierta y le grita: «Deje de actuar miserablemente, mujer ruidosa. Ya me ha hartado». Funciona. Mamá frunce sus labios como un adolescente reprimido, temblando en silencio. Capítulo 5. Esto me gusta, ¿eh? Está muy interesante. Cómo la manera de pensar de Yue, si no mal me equivoco se llama así, la manera de pensar de Yue como que es un poco inconsciente, ¿no? Él no es consciente de su discapacidad. Bueno, más bien es que no puedo llamarlo discapacidad porque suena feo. Más bien yo diría que su condición. No es consciente de su condición, cosa que es algo diferente a lo que a mí me ha pasado, pero es interesante verlo en un libro, porque yo siempre desde pequeño fui consciente de mi condición, o bueno, lo que recuerdo, a pesar de que en algunas ocasiones era difícil de aceptar que la tenía. De hecho mucho tiempo lo negué, pero aquí no, yo no veo una acción de negación, sino como que él realmente no sabe lo que le está pasando, simplemente lo vive y nos cuenta su experiencia desde esa vivencia, cosa que es muy interesante porque nosotros analizándolo más a profundidad nos podemos dar cuenta de esto. Sin embargo, él no se puede dar cuenta. O sea, él no es consciente de que las emociones existen en realidad. Él simplemente ve las acciones y no siente nada, o no lo hacen sentir nada ni expresar nada. Cosa que es muy peculiar, cosa que no, yo no podría vivir, pero es peculiar ver esta experiencia, ¿no? Desde la perspectiva así tan vívida. Bueno, vamos a ver el otro capítulo, el capítulo 5. Mamá me hace comer un montón de almendras. He probado almendras de Estados Unidos, Australia, China y Rusia, de todos los países que las exportan a Corea. Las chinas tienen un sabor amargo y terrible, y las australianas saben agrias y terrosas. También están las coreanas, pero mis favoritas son las estadounidenses, especialmente las de California. Tienen una suave tonalidad marrón debido a la absorción de la ardiente luz del sol de allí. Yo tengo mi forma especial de comerlas. En primer lugar, sostengo el paquete y siento la forma de las almendras desde el interior o desde el exterior. Incluso las llego a sentir. Hay que sentirlas duras y resistentes, semillas con los dedos, hay que sentirlas. A continuación rasgo lentamente la parte superior del paquete y abro el doble cierre que tiene la bolsa. Después asomo la nariz en el interior del paquete y aspiro su aroma lentamente. Para esta parte hay que cerrar los ojos y sostengo con ligereza, conteniendo la respiración de vez en cuando, para permitir que el aroma impregne mi cuerpo el mayor tiempo posible. Por último, cuando la fragancia me inunda por completo, echo un puñado a la boca. Dentro las hago rodar de un lado a otro sintiendo su textura, palpitando con sus puntas con la lengua y sintiendo las
y sintiendo las muscas en su superficie. Hay que asegurarse de que no transcurra demasiado tiempo porque las almendras adquieren mal sabor si se hinchan de saliva. Todos estos pasos son solo la preparación del final. Si es demasiado corto resulta aburrido, si se prolonga demasiado el impacto se diluirá. Cada cual debe encontrar su procedimiento ideal para comer almendras. Hay que imaginar que las almendras crecen del tamaño de una uña a las dimensiones de una uva, un kiwi o un melón, finalmente del tamaño de una pelota de rugby. Entonces es momento. Las aplastas. Hecho correctamente, las saboreas todo y les quitas todo. Y saboreas todo el sol de California inundando tu boca. La razón por la que me molesto en realizar este ritual no es siquiera porque adore las almendras, es porque en todas las comidas del día había almendras sobre la mesa. Resultaba imposible deshacerse de ellas, así que simplemente inventé una forma interesante de comerlas. Mamá pensaba que si comía un montón de almendras, en el interior de mi cabeza crecerían. Era una de las remotas esperanzas a las que ella se aferraba. Verás, todo el mundo tiene 2 almendras dentro de su cabeza, finalmente incrustadas en algún lugar entre la parte posterior de las orejas y la parte posterior del cráneo. De hecho, se llaman amígdalas, que deriva de la palabra latina almendra porque su tamaño y forma son idénticas. Cuando recibes algún estímulo del exterior de tu cuerpo, estas almendras envían señales a tu cerebro dependiendo del tipo de estimulación. Sentirás miedo, ira o alegría o tristeza. Pero por alguna razón mis almendras no parecen funcionar correctamente. No se activan cuando son estimuladas. Así ignoro por qué la gente ríe o por qué llora. La alegría, la tristeza, el amor, el miedo, todas esas cosas son ideas vagas para mí. Las palabras emoción y empatía son para mí solo tinta en papel. Los médicos me diagnosticaron con alexitimia o incapacidad para expresar sentimientos. Llegaron a la conclusión de que era demasiado joven. Mis síntomas diferían del síndrome de Asperger y mis otros comportamientos no demostraban signos de autismo. No se trataba necesariamente de la incapacidad de expresar sentimientos, sino más bien de una imposibilidad para reconocerlos. No presentaba dificultades con la formación de frases o su entendimiento. Al contrario que las personas afectadas con algún daño cerebral en las áreas de con algún daño cerebral, al contrario con las personas con algún daño cerebral en las áreas de Bronca o Hermel. Pero yo no podía sentir emociones, no era capaz de identificar los sentimientos de otras personas ni categorizarlos. Todos los médicos dijeron que estaba relacionado con las almendras de mi cabeza, las amígdalas, que eran inusualmente pequeñas y que con la conexión entre el sistema límbico y lóbulo frontal que no funcionaban como debería. Uno de los síntomas de tener amígdalas pequeñas es que no se reconoce el sentimiento del miedo. El área de la bronca es una sección del cerebro humano relacionada con la producción del lenguaje, mientras que el área de Hermel se encarga de la comprensión del lenguaje tanto escrito como hablado.
Las amígdalas, que eran inusualmente pequeñas y con la conexión entre el sistema límbico y lóbulo frontal que no funcionaban como debería. Uno de los síntomas de tener amígdalas pequeñas es que no se reconoce el sentimiento del miedo. La gente habla a veces del estupendo que sería ser temerario, pero no sabe de lo que habla. El miedo es un mecanismo de defensa instintivo del ser humano, necesario para nuestra supervivencia. No sentir miedo no significa ser valiente, significa que eres lo suficientemente estúpido para permanecer en pie a la carretera cuando un auto se dirige hacia ti. Mi caso era aún más desafortunado. Además de mi falta de temor, todas mis funciones emocionales estaban limitadas o inhibidas. Lo único positivo, según dijeron los doctores, era que la reducción de amígdalas no alteraba el desarrollo de mis aptitudes intelectuales. Aconsejaron, pues, que ya que cada persona tiene cerebros diferentes, deberíamos ver cómo se desarrollaban las cosas. Algunos de ellos hicieron ofertas más tentadoras diciendo que yo podía tener un papel decisivo en el descubrimiento de los misterios del cerebro. Investigadores de hospitales universitarios propusieron proyectos de investigación a largo plazo sobre mi crecimiento que serían reseñados en revistas médicas. Había una generosa compensación a cambio de formar parte de ello, y en función de resultados de las investigaciones, un área del cerebro podía incluso ser nombrada en mi honor. Al igual que otras áreas de Bronca y Helne, el área de Yue Song son el área de Yue Soeng, pero los médicos se encontraron con un rechazo frontal de mamá, ya que había llegado a alucinarlos. Por un lado, mamá sabía que Bronca y Hemingway eran científicos pacientes. Por un lado, mamá sabía que Broca y Hemingway eran científicos pacientes y había leído todo tipo de libros sobre el cerebro en sus habituales visitas a la biblioteca municipal. Ella tampoco le agradaba que los médicos me vieran más como un espécimen interesante que como un ser humano. Ya desde el principio había perdido la esperanza de que los médicos me curaran, pues ella había escrito en su diario lo único que haría, pues ella había escrito en su diario que lo único que harían sería someterlo a experimentos extraños o administrarle medicamentos no certificados para observar sus reacciones y fanfarronear con sus hallazgos en conferencias. Y de esa manera mamá, así como muchas otras madres exageradas, hizo una declaración de principios que fue a la vez un poco convincente y un cliché. Yo sé lo que es mejor para mi hijo. En mi último día en el hospital, mamá escupió sobre un arbusto de flores que había enfrente del edificio del hospital y dijo: estos incompetentes no saben siquiera lo que hay en sus malditos cerebros. Tal vez ella podía ser muy arrogante, ahora que lo pienso. Está interesante, ¿no? Está interesante cómo, pues aquí se habla un poquito también de la ambición que tienen algunos investigadores o de que cuando, digamos, hay una enfermedad que desconocen, por lo menos en la medicina pasa mucho, que hay una enfermedad que desconocen o que no se ha estudiado lo suficiente. En general, todas las enfermedades les falta como más estudios científicos. Hay unas más estudiadas que otras, pero aquí nos habla de este factor interesante de, de la ambición de algunos investigadores o de algunos médicos por querer
sacar nuevos inventos o descubrimientos o cosas así, y la problemática que eso genera en ciertos pacientes que quieren hacer experimentos o cosas así, ¿no? Y esto ha pasado en la vida real, seguirá pasando, pero aquí como que sí nos pone a reflexionar sobre ese tema, ¿no? También, y también de la discriminación que puede sufrir uno por tener una condición adversa o una condición simplemente diferente, ¿no? Que rompa con el sistema o lo establecido. Vamos al capítulo 7. A ver, entonces, déjenme ver si dejaron algún otro comentario aquí. Según yo no, pero bueno. Vamos al capítulo 7, o bueno, a la parte 7. No sé cómo lo vean acá. Ahí está. Interesante. Vamos a ver. Mamá lo atribuyó al estrés durante el embarazo o al par de cigarrillos que había fumado en secreto o a los pocos sorbos de cerveza que no pudo resistir en sus últimos meses antes del alumbramiento, pero para mí era obvio por qué mi cerebro estaba hecho un desastre. Simplemente mala suerte. La suerte desempeña un papel enorme en la justicia que existe en el mundo, incluso más de lo que se podría esperar. Las cosas eran como eran. Mamá podía haber esperado que al menos hubiera tenido una memoria privilegiada, como en las películas o en algún talento artístico extraordinario que hubiera tenido en mis dibujos, algo que compensara mi falta de emociones. Si hubiera sido así, podría haber salido en la televisión y mis descuidadas pinturas se habrían vendido por más de 10 millones de yuanes. Lamentablemente no era ningún genio. El yuan surcoreano es una de las monedas con mayor valor unitario entre las divisas mundiales. Para efectos prácticos, al tiempo de realizar esta traducción, un yuan equivale a 0.000009 dólares americanos, es decir, que hacen falta más de 1.100 yuanes para intercambiarlos por un dólar. Después del incidente de la cinta para el pelo de Mickey Mouse, mamá comenzó a educarme en serio, por encima de su tragedia y desgracia. El hecho de que yo no sintiera mucho básicamente implicaba serios peligros en el futuro. Poco importaba lo mucho que la gente me reprendiera con sus furiosas miradas. Eso no funcionaba. Que me gritaran, chillaran, enarcajaran las cejas, era incapaz de captar que todas esas cosas significaban algo específico, que había una implicación detrás de cada acción. Yo simplemente tomaba las cosas al pie de la letra. Mamá escribió un par de frases en papeles de colores y los pegó en un trozo de papel más grande. Cuando los autos se acercan demasiado a ti, esquívalos o corre. Así decía la nota. Cuando las personas se acerquen demasiado a ti, apúrate para no tropezar con ellas. Cuando otros sonrían, sonríe en respuesta. En la parte inferior decía, nota, para las expresiones intenta reproducir la expresión que haga la otra persona. Todo esto resulta demasiado para el niño de 6 años que yo era en ese entonces. Los ejemplos escritos en ese papel hacían más y más numerosos. Se hacían más numerosos y cada vez era más grande ese papel. Ahora entendía que cada vez que los autos se acerquen demasiado hacia mí, tenía que esquivarlos o correr, o que tenía que apurarme para que las personas no se acerquen a mí, o simplemente sonreír cuando los demás lo hacían. Todo esto resultaba demasiado para el niño de 6 años que era yo en ese entonces. Los ejemplos en el papel
se hacían más y más numerosos, mientras que otros niños memorizaban las tablas de multiplicar. Yo memorizaba estos ejemplos como la cronología de las antiguas dinastías coreanas. Intentaba hacer concluir cada elemento a la reacción apropiada correspondiente. Mamá me ponía a prueba regularmente. Me prometí a mí mismo recordar cada regla instintiva que otros niños no tenían problemas de aprender. La abuela chasqueaba la lengua diciendo que memorizar de esa manera era inútil. Sin embargo, ella seguía cortando las flechas para pegarlas en el papel. Las flechas eran de su trabajo. Durante los años siguientes mi cabeza creció, pero mis amígdalas o mis almendras seguían siendo del mismo tamaño. Cuando más complejas se volvían las reacciones, más variantes encontraba que no quedaban cubiertas por las ecuaciones de mamá, y cuantas más veces ocurría, más me convertía en el blanco de los demás. El primer día del año nuevo escolar ya había sido etiquetado como el niño raro. Ya me habían puesto una etiqueta. ¿Por qué era extraño yo? El niño raro me habían llamado al patio y al recreo y me habían burlado de mí. Se habían burlado de mí enfrente de todos. A menudo los niños me hacían preguntas extrañas y yo respondía directamente sin saber cómo mentir o por qué se reían de ellas. Simplemente no sabía qué expresaban o por qué se burlaban. Sin querer enterraba una daga en el corazón de mamá todos los días. Pero ella nunca se rindió. Pasa desapercibido. Eso es todo lo que debes hacer. Lo cual significa que no podía permitir que descubrieran que yo era diferente. Si lo que hacía no pasaría desapercibido, por lo tanto, me convertiría en su objeto de atención. Pero el aprendizaje de reglas tan básicas como apúrate cuando se acerque un auto ya no era suficiente. Había llegado el momento de dominar habilidades de actuación excepcionales para ocultar mi anormalidad. Mamá era como una directora tratial y nunca se cansaba de usar su imaginación para investigar o inventar situaciones de lo más diversas. Ahora necesitaba intuir los significados reales detrás de cada palabra, así como memorizar las respuestas reales y apropiadas y las interacciones implícitas en ellas. Por ejemplo, cuando los niños me mostraban sus nuevos juguetes o útiles escolares, me explicaban lo que eran, mamá decía que lo que realmente estaban haciendo era alardear. Según ella, la respuesta correcta era es increíble, lo cual implicaba tengo envidia. Cuando alguien me decía cosas positivas, como que yo era guapo, que había hecho un buen trabajo, por supuesto, tuve que memorizar por separado lo que eran estas declaraciones. Positivas debía responder con un gracias o no es nada. Mamá decía que gracias era la respuesta sensata, mientras que no es nada era más hábil y desenvuelta, lo cual podría haberme hecho ver más humilde y genial. Por supuesto, yo siempre elegía las respuestas más básicas. Bueno, pues aquí en este capítulo, que es el 8, ya terminó, pero me gustó, me gustó. Aquí nos explica como un poquito la situación que tenía que vivir, que al no saber cómo interpretar las emociones, o sea, no es que no pudiera sentir emociones, más bien es que como que su cerebro o la amígdala no las podía interpretar correctamente, entonces su mamá le tuvo que enseñar desde pequeño a hacer notitas, escribirle en el cuaderno, ponerle notitas en el pizarrón para que aprendiera cómo actuar con cada situación.
pero no sabía diferenciar bien cada situación, no podía sonreír, no podía como externar sus propias emociones, sus propias expresiones. Entonces eso era lo difícil, como interpretar qué situación, qué expresión utilizar en cada situación, porque no entendía lo que decían o lo que expresaban las otras personas. Entonces es interesante este factor, ¿no? Me parece peculiar porque, porque está muy padre, me gusta este libro, cómo nos va narrando la experiencia de Yue progresivamente desde su perspectiva y cómo hay cosas tan lógicas que parece que no entiende por su situación. Lo puedo comparar con lo que me ha pasado a mí porque a veces yo no entendía por qué no tenía la habilidad de hacer la misma actividad física que los demás, o de hacer ejercicio de la misma manera, o por qué yo no podía jugar fútbol. O sea, es algo a lo mejor a menor escala, pero me siento identificado con esa parte que yo también vivía cuando era niño, y bueno, todavía la sigo viviendo un poco, pero ya la aprendí a aceptar y ya no me es tan adverso en esas situaciones. Bueno, pues vamos a leer el capítulo 9, ¿no? Y pronto voy a acabar el directo, ya nada más llegamos al 9, a lo mejor leemos el 10 y seguimos en otro video porque este libro es largo, tiene hasta 64 episodios. Bueno, está fácil de leer, ya vamos en el capítulo 10, está sencillo de leer, es una lectura corta, entre comillas, así que capaz en 3 o 4 capítulos lo podemos acabar de leer. O pues tal vez simplemente lea una parte con ustedes y después ya no lo lea con ustedes para que ustedes lo terminen de leer y lo compren, porque gran parte de estas lecturas también yo quiero incitar que ustedes lo compren este libro, lo analicen y lo utilicen para lo que ustedes quieran, si es que quieren analizarlo, si es que quieren hablar del tema del libro, si es que quieren un análisis más a profundidad. O sea, en general es para que ustedes compren el libro y ustedes se vean atrapados por el libro, se vean implícitos en el libro y lo empiecen a leer, porque sobre todo quiero incentivar la lectura, porque la lectura es algo muy hermoso y lamentablemente en México pues no se lee mucho. Así que bueno, como ya es una actividad que yo hago en mi vida cotidiana, la de leer, porque me gusta escribir, me gusta leer, pues ¿por qué no hacerlo mientras estoy grabando un video o mientras estoy haciendo directo? O sea, ¿por qué no hacer que esa pasión que yo tengo, que es la literatura, pasarla a videos o pasarla a directos y leer con ustedes? Creo que ese es como el atractivo que le estoy apostando en este momento y espero apostarle durante mucho tiempo. Pero bueno, el chiste es que ustedes compren este libro. Recuerden que se llama Almendra. Ganó el premio de literatura japonesa o de libros en Japón en el año 2020 y fue escrito por el autor Jong Pung-song, que es un autor coreano. Y la traducción fue escrita, acá lo tienen, la traducción fue escrita por, ahí donde dice, la traducción al español del coreano fue escrita por José Manuel Moreno. José Manuel Moreno, aquí lo tienen, la traducción del coreano al español. Porque es interesante también saber el traductor, porque como ya lo dije antes, hace como una hora en el directo, no valoramos suficiente a los traductores y la verdad es que es importante valorar el trabajo de los traductores.
La verdad, o sea, yo, si fuera ustedes, sí lo valoraría. Vamos a leer el capítulo 9 y luego nos pasamos al 10 prácticamente de seguido. Capítulo 9. Debido a su mala escritura a mano, mamá desencajó o descargó de internet los hanga correspondientes a la facilidad, ira, tristeza, alegría, en general correspondían a emociones. Ella descargó un hanga correspondiente a la facilidad, ira, tristeza, felicidad, odio y deseo. Los imprimió en un papel tamaño carta, cada ideograma por separado, mientras que la abuela chasqueaba la lengua. Ella respondió a mamá diciendo que todo debía hacerse con esfuerzo y cuidado. Entonces trazó los caracteres en grande como si estuviera dibujando, a pesar de que era completamente incapaz de leerlos. Mamá tomó los dibujos de la abuela y los pegó por toda la casa como si fueran dogmas familiares o talismanes. Cada vez que calzaba los zapatos, el ideograma de felicidad me sonreía desde la parte superior del zapatero, y cada vez que abría el refrigerador tenía que mirar el carácter de amor a la hora de dormir. La alegría me contemplaba desde la cabecera de la cama. Colocó las palabras aleatoriamente. Los honjas son los caracteres o ideogramas de inspiración china que los coreanos incorporaron a su idioma, adaptando su pronunciación. Casi todos los donjas son idénticos a los kanji del chino tradicional y diferentes a la forma típica del orden de los trazos. O sea, básicamente un donja, por lo que entiendo, básicamente es como un signo donde se expresan las emociones, o más bien como lo dice aquí en el libro, un ideograma, ¿no? Como una imagen que representa la felicidad, la tristeza, la ira, las diferentes emociones, ¿no? El deseo. Entonces su mamá le iba pegando como estos papelitos en todos lados, por toda la casa, y esos papelitos le decía qué emoción identificaba cada situación, que es peculiar, ¿no? Es peculiar. Alrededor de la casa, pero supersticiosamente, mamá se aseguró de que los caracteres negativos, como los de la ira, tristeza y el odio, estuvieran todos pegados en los muros de los baños. A medida que el tiempo pasaba y a causa de la humedad del baño, el papel se arrugaba y los caracteres negativos se desgastaban o deshacían, por lo que la abuela los reescribía cada cierto tiempo. Al final ella los memorizó y fue capaz de trazarlos con una caligrafía elegante. Mamá ideó también un juego de emociones humanas donde sugería una situación y yo tenía que adivinar la emoción relacionada con ella. Funcionaba cada vez más o menos, así que me hacía preguntas. ¿Cuáles son las emociones correctas cuando alguien te sirve comida deliciosa? Las respuestas eran felicidad, gratitud. ¿Qué se supone que debes sentir cuando alguien te lastima? La respuesta era ira. Una vez le pregunté a mamá qué debía sentir cuando alguien me sirviera una comida desagradable, pues podía recordar una ocasión que mamá criticó un restaurante por su horrible comida. La pregunta la tomó completamente por sorpresa y desprevenida. Se quedó desconcertada durante un buen rato y respondió que al inicio podía sentirme enojado, pero después, dependiendo de quién fuera la persona que me servía la comida, podía sentirme también feliz y agradecido. Recordé entonces que a veces la abuela reprendía a mamá y la hacía valorar el mero hecho de tener alimentos en el plato.
para cuando a mi edad alcanzó los dígitos, para cuando a mi edad alcanzó los dígitos ocasionales en las que mamá necesitaba más tiempo para explicarme cómo debió reaccionar o en las respuestas eran vagas, se hicieron más frecuentes. A veces ya no entendía qué pasaba. A veces una simple acción podía tener varias respuestas de emociones. Quizá para excluir todas las preguntas adicionales que yo le hiciera, ella me decía que simplemente memorizara los conceptos básicos de las emociones principales y no necesitas profundizar en los detalles. Céntrate en los conceptos básicos, decía cada vez. Por lo menos eso te ayudará a parecer una persona normal, aunque des impresión de ser frío. A decir verdad, no podía haberme importado menos. Ni siquiera era capaz de captar las diferencias sutiles en los matices de las palabras, tanto si era normal como si no me daba igual. A veces no entendía lo que decía, o la mayoría del tiempo. Capítulo 10. Gracias a los esfuerzos persistentes de mi mamá y a mi entrenamiento diario obligatorio, poco a poco aprendí a arreglármelas en la escuela sin demasiados problemas. Para cuando pasé a cuarto grado había logrado integrarme, haciendo realidad el sueño de mamá. La mayoría de las veces era suficiente con permanecer en silencio. Había descubierto que si guardaba silencio cuando se esperaba que me enfadara, eso me hacía parecer paciente. Si callaba cuando se suponía que debía reír, me hacía parecer más serio, y si aguantaba los deseos de llorar, eso me hacía parecer más fuerte. El silencio era definitivamente valioso, junto con los habituales gracias y lo siento. Esas eran las palabras mágicas que me ayudaban a seguir adelante en la mayoría de las situaciones complejas que no entendía. Esa era la parte fácil, tan fácil como recibir yuanes y devolver de cambio 200. La parte difícil era cuando tenía que entregar primero el dinero, es decir, expresar lo que quería y lo que agradaba. Eso era la parte difícil, expresar lo que yo quería y lo que me agradaba. Resultaba difícil hacerlo, necesitaba de energía extra. Era como pagar primero cuando no había algo que siquiera comprar, y cuando no tenía idea de los precios, me resultaba tan abrumador como intentar levantar grandes olas en un lago sereno. Por ejemplo, si miraba por casualidad un pastelillo que en realidad no me apetecía, debía forzarme a decir qué bien se ve, y luego preguntaba con una sonrisa, ¿puede darme uno? O si alguien tropezaba conmigo o rompía una promesa y yo tenía que decir, ¿cómo has podido hacerme esto? Entonces lloraba y apretaba los puños. Esas eran las tareas más difíciles para mí, expresarme y que las otras personas me entendieran. Había preferido no haberme visto envuelto en ellas en absoluto, pero si parecía demasiado tranquilo como un lago sereno, mamá decía que sería etiquetado como un bicho raro. Ella decía que cada tanto tenía que sacar a reducir cierto tipo de emociones. Después de todo, las personas son producto de su educación. Tú puedes hacerlo, me decía. Mamá decía que todo aquello era por mi bien y lo llamaba amor, pero me parecía que lo estábamos haciendo más por un propio anhelo de no tener un hijo diferente. Amor, de acuerdo con acciones, no era más que insistir con ojos llorosos por delante por la forma que debía actuar, en tal vez y cual o en esta o aquella situación. Si eso era amor, hubiera preferido no recibirlo en absoluto. Por supuesto, no decía en voz alta eso. Gracias también
a uno de los códigos de conducta de mamá: demasiada honestidad perjudica a los demás, el cual el cual había memorizado una y otra vez hasta que había quedado adherido a mi cerebro. La abuela solía decir que yo estaba más en la onda de ella que en la de mamá. En realidad, mamá y la abuela no compartían rasgos físicos o de personalidad. No se parecían en nada, excepto en el hecho de que ambas adoraban el caramelo con sabor a ciruela. La abuela decía que cuando era pequeña, lo primero que mamá había robado en una tienda había sido un caramelo con sabor a ciruela, justo después de que ella dijera: lo primero, mamá, gritó rápidamente, y lo último, menos mal que dejó de robar caramelos. La abuela se rió entre dientes. Ambas tenían una extraña razón para adorar los caramelos de ciruela, pero yo no entendía qué significaba, porque es dulce y sabe a sangre al mismo tiempo. El caramelo era blanco con un brillo misterioso y tenía una franja roja en la superficie. Cuando le hacían rodar dentro de sus bocas, para ellas era una de sus más íntimas alegrías. La franja roja se cortaba sus lenguas al deshacerse primero. Sé que esto suena extraño, pero el gusto salado de la sangre va realmente bien con el dulce, había dicho la abuela con una bolsa de caramelos de ciruela en sus manos, mientras que mamá buscaba un agujerito o un ungüento. Es curioso, pero nunca me aburría con las charlas de la abuela, sin importar cuántas veces la escuchara hacerlo. La abuela entró en mi vida de súbito, antes de que mamá se casara o se cansara de vivir por su cuenta. Eso es lo que recuerdo de la abuela. La abuela entró en mi vida de súbito, antes de que mamá se cansara de vivir por su cuenta y pidiera ayuda. No había hablado desde hacía 7 años con ella. Su única razón para cortar lazos familiares fue por alguien que no era de la familia. Alguien más tarde se convirtió en mi padre. La abuela perdió al abuelo por culpa del cáncer, cuando ella estaba embarazada de mamá. Desde entonces en adelante te había dedicado su vida a asegurar que que no atormentaran a su hija por ser huérfana de padre. Básicamente se sacrificó por mamá. Por fortuna mamá no fue de la misma forma por fortuna mamá no fue de la misma forma excepcional. Lo hizo básicamente bien en la escuela y consiguió ingresar en una de las mejores universidades femeninas de Seúl. La abuela había trabajado duro todos los años con el fin de criar a su preciosa hija, para que luego ella echara todo a perder. Así era la historia. Al parecer mi mamá era rebelde o algo así. Así es como ella llamaba a papá. Decía mi abuela que mi papá era un perdedor y echaba todo a perder por un punk. Así era mi papá. Y que vendía baratijas en un puesto callejero enfrente de su universidad. El punk declaró su amor eterno a mamá y colocó un anillo, posiblemente su baratija menos preciada, en el dedo. La abuela juró que la unión tendría lugar por encima de su cadáver, a lo cual mamá replicó diciendo que el amor no depende sino de 2 partes para su aprobación. Mamá recibió una bofetada en la mejilla como resultado. Si lo desapruebas tanto, quizá busque embarazarme, dijo simplemente.
amenazaba a mamá y exactamente un mes después ella honró su amenaza. Si tienes al bebé, no me volverás a ver jamás, le dijo la abuela entonces. Era un ultimátum, así que mamá se fue de la casa, transformando la promesa en realidad. Así fue como cortaron sus lazos de familia. Así fue como se rompieron los lazos familiares, o eso es lo que pensaban. Yo no conocí a papá, solo lo he visto en fotos unas cuantas veces, cuando aún estaba en el vientre de mi mamá o de mi madre, una motocicleta alcoholizándose, o simplemente no recuerdo a mi papá, solo lo he visto en fotos unas cuantas veces, cuando aún estaba en el vientre de mi madre. Un motociclista alcoholizado se estrelló contra el puesto callejero de papá. Él murió al instante, dejando atrás sus coloridas baratijas. Eso dificultó aún más a mamá el volver con la abuela, después de marcharse por amor. Ella no quiso regresar trayendo toda su desgracia a casa de la abuela, y así transcurrieron 7 años. Durante ese tiempo mamá luchó hasta llegar al borde de un colapso nervioso. Fue entonces cuando finalmente aceptó que no podía soportarme más, o soportarme por más por sí sola. Bueno, chicos, pues este fue el capítulo 11. Me gustó, ya estamos por leer el capítulo 12. Y aquí en el capítulo 12 como que nos cuentan un poquito más de la problemática que tuvieron antes del nacimiento, la mamá y la abuela, que la abuela no aceptó el casamiento de la mamá y que básicamente la mamá se casó por amor y que se escaparon básicamente. Y bueno, que al final el papá se terminó muriendo porque un auto chocó contra su puesto donde vendía comida, por lo que entiendo, y al final de cuentas pues terminó muriéndose el papá y la mamá se quedó sola, ¿no? Se quedó viuda y pues al final tuvo que regresarse con la abuela un poco a regañadientes porque habían cortado sus lazos familiares. Entonces, bueno, pues eso es lo que pudimos ver, ¿no? Me gustó este capítulo porque habla más como de la historia anterior a Yue, antes de que naciera, y también un poco del conflicto interno de la mamá. Vamos a leer el capítulo 12 y yo creo que va a ser el último que vamos a leer, ¿no? En este día, el capítulo 12, y después ya en otras ocasiones leemos del 12 al 20 o al 22 para ir avanzando poquito a poco, ¿no? Podemos leer mucho en una sola sentada, o a lo mejor, como les digo, no sé si voy a continuar con estos videos porque a lo mejor simplemente les leo algunos episodios y después ustedes lo tendrán que comprar el libro, también para que no tengamos que leerlo todo aquí y ustedes puedan experimentar el final de la novela sin que yo les haga spoilers, ¿no? O sea, no hay que leer todo el libro para que la última parte la lean ustedes. Bueno, vamos a ver. El capítulo 12, vamos a ver. Capítulo 12. La abuela y yo nos conocimos en un McDonald's. Fue un día extraño. Mamá nos pidió 2 órdenes de hamburguesas con papas. Aún recuerdo ese McDonald's. Algo que rara vez hacía, pero no tocó la comida. Su mirada estaba fija en la puerta y cada vez que alguien entraba, ella se encogía
y sus ojos se abrían. Cuando le pregunté por qué hacía eso, mamá dijo que se trataba de una de las formas en las que el cuerpo reacciona cuando se siente el miedo y el alivio al mismo tiempo. Mamá se cansó de esperar y se había puesto finalmente de pie para irnos cuando la puerta se abrió y el viento se precipitó en el interior. Alcancé a la vista para encontrarme con una mujer grande de hombros anchos, sobre un cabello gris, una mujer grande con hombros anchos, portaba un sombrero morado con una pluma. Se parecía a la ilustración de Robin Hood de uno de esos libros para niños. Ella era la madre de mi madre. La abuela era muy grande. No había otra palabra para describirla con precisión. Si tuviera que intentarlo, diría que ella era como un enorme, eterno roble. Su cuerpo, su voz e incluso esa sombra eran gigantescos. Sus manos eran especialmente recias, como las de un hombre fuerte. Ella se sentó frente a mí y se cruzó de brazos y apretó sus mandíbulas. Mamá bajó los ojos y murmuró para decir algo, pero la abuela la detuvo con una voz baja y gruesa. Come primero. De mala gana, mamá comenzó a comer y a introducir la fría hamburguesa en su boca. Un largo silencio se extendió entre ellas, incluso después de que mamá se comiera sus últimas papas fritas. Me lamí los dedos para comer las migas que había dejado la mamá en la bandeja de plástico. Una por una, a la espera de su siguiente movimiento, me comí las migas. Mamá se mordió los labios y miró hacia sus zapatos, frente a los brazos finalmente cruzados de la abuela. Cuando no quedaba literalmente nada en la bandeja, mamá terminó de comer y mamá terminó de comer y reunió el valor para poner sus manos sobre mis hombros y confirmar con un hilito de voz. Es él. La abuela suspiró hondo y se reclinó sobre la silla y gruñó. Más tarde le pregunté lo que había querido expresar con ese sonido. Mi mamá dijo que ella había querido expresar algo que significaba algo así como podrías haber tenido una vida mejor. Podrida mujerzuela. Algo así dijo que había querido expresar. Eres un desastre, gritó la abuela, tan alto que su voz hizo eco en todo el lugar. La gente nos miró cuando mamá comenzó a llorar. Entre sus labios apenas abiertos entre sus labios apenas abiertos se deshizo en una sola lágrima, con la abuela conteniéndole todo por lo que ella había pasado durante los últimos 7 años. Para mí sonaba simplemente como una serie de sollozos, resoplidos y momentos esporádicos en los que se limpiaba la nariz, pero la abuela consiguió entender todo lo que mamá dijo. Ella decruzó sus brazos y apoyó las manos sobre sus rodillas. Para ese momento el brillo de su rostro había desaparecido por completo. Mientras mamá me hablaba, el rostro de la abuela había adquirido un aspecto similar al de mamá. Después de que ella terminara de hablar, la abuela permaneció en un silencio durante un tiempo. Entonces su expresión cambió de súbito. Si lo que tu madre dice es cierto, eres un monstruo. Mamá miró boquiabierta a la abuela, que ahora había acercado su cara a la mía, sonriendo. Las comisuras de su boca se levantaron en bordes
mientras que las esquinas exteriores de sus ojos se aflojaron. Era como si sus ojos y su boca estuvieran a punto de tocarse. Y el más adorable y pequeño de los monstruos. Ella acarició mi cabeza, tanto que me dolía, y así fue como comenzó nuestra vida juntos. Bueno, pues este fue el capítulo 12. Aquí este capítulo me impactó un poquito, ¿no? Aquí explica cómo conoció a su abuela y cómo su abuela lo conoció después de todo esto de que no vio a su mamá durante 7 años. Aquí explica todo esto y aquí podemos ver algo muy claro. Simplemente es la negación de la abuela por tener un nieto con una situación diferente, ¿no? Vemos cómo, pues en este caso, sufre su primer rechazo en la vida, o uno de los primeros rechazos en la vida, ¿no? Porque también su madre al principio le costó aceptar la situación, pero después la aceptó. Y en este caso pasa un poquito lo mismo con la abuela, de que es el primer rechazo, pero no sabemos si lo va a aceptar posteriormente o qué va a pasar. Así que bueno, ya aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar. Voy a ver si este experimento de hacer directos leyendo funciona, porque al final de cuentas es un experimento. No sé si va a funcionar, no sé si les va a gustar. Si les gusta que haga videos así, si no les gusta, déjenlo en los comentarios qué les pareció. Y bueno, aquí les dejo el libro para que lo compren. Vayan a comprarlo, léanlo. Se llama Almendra. Así que vayan a leerlo. Aquí abajito en la descripción se los dejo para que lo vayan a comprar por Amazon o por Gandhi. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este video directo. Y pues si quieren que lea más a menudo, que haga más videos sobre este libro, déjenlo en los comentarios para que leemos más episodios. Por el momento nos quedamos en el capítulo 12. Si quieren más episodios, déjenlo en los comentarios y leemos más del libro, aunque no voy a leer todos los episodios para que ustedes compren el libro y tengan como esa invitación a la lectura. Así que bueno, yo me despido. No olviden seguirme en mi canal de Twitch si es que les gustó, o suscribirse a mi canal de YouTube. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por leer conmigo y adiós. Adiós.